conocemos las normas y los roles del abogado, del juzgador y de la policía en el sistema social. Existen ciertos roles y partes en los procesos jurídicos que tienen que ver con la sociedad. También existen los fiscales, actores, demandados y víctimas. Vamos a ver cada uno de ellos de manera general, debido a que son importantes para la materia de sociología. ¿Quiénes son los actores del nuevo sistema de justicia penal? El nuevo sistema de justicia penal contempla nuevas figuras para garantizar que los procesos sean más cortos y se lleven a cabo con transparencia y eficiencia. Surgió de la demanda ciudadana de una nueva forma de hacer justicia, esto es, por las cuestiones de control social y que se desbordan la delincuencia en nuestro país. Entonces forma parte de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que incorporó el sistema acusatorio, el cual otorga mayores derechos a imputados y víctimas del delito, beneficia a todos los involucrados en el sistema de justicia penal y contribuye a la confianza en las instituciones. Ahora hay nuevos actores que forman parte del proceso penal para garantizar que los procesos sean más cortos y se lleven a cabo con transparencia y eficiencia. Existe ahora la figura de la víctima, que es la persona que sufre un delito, la cual tiene derecho a que la autoridad cuide su integridad física y le brinde la protección necesaria según el riesgo que corre. Es un deber de la autoridad en el que está también la policía y el Ministerio Público de recibir la denuncia de la víctima de manera escrita, oral o electrónica. El nuevo sistema de justicia penal busca restaurar la confianza en la impartición de la justicia al procurar que el ofendido quede conforme con la manera con que cómo se atendió su denuncia, figura que no existía en el sistema anterior, en la cual no tenía ninguna participación ni podía presentar pruebas o inconformarse ante la actuación del Ministerio Público. La víctima ahora tiene mayor presencia porque puede participar activamente en la investigación y en el juicio, ofreciendo pruebas, recibiendo información sobre los avances, asesoría legal, atención médica y psicológica, y con su derecho a exigir se les repare el daño. Como mencioné anteriormente, la víctima podrá intervenir de forma directa en el desarrollo del proceso, alegando directamente en audiencia, con el apoyo de un abogado asesor. Ahí se realizan interrogatorios y haciendo solicitudes como que se impongan medidas cautelares al imputado o medidas mayores a las que el Ministerio Público proponga, es decir, acciones que garanticen que el imputado asista a juicio y que se resguarde la seguridad de la víctima, lo cual no siempre se cumplía, como decíamos anteriormente. La figura del imputado solo cambia de nombre, pero es la persona sobre quien se ha recabado información que hace suponer su participación en un delito y en contra de la cual el Ministerio Público realiza una acusación del juez por esa probable participación. Es una característica central del nuevo sistema penal, es la presunción de inocencia, contrario a lo que el sistema anterior, que era culpable. Esto es que no se puede considerar a nadie culpable hasta que no existe una sentencia por parte del juez. La figura de los policías, con la reforma del sistema de justicia penal, se orienta hacia un modelo que fomenta su profesionalización en las técnicas de actuación, investigación, resguardo de pruebas y en general de todas las acciones que tiene que desarrollar como la institución encargada de proteger a la ciudadanía, así como los bienes de las personas. Entre las principales estrategias que los cuerpos policíacos tomaron ante la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio se encuentran un sistema de operación de persecución y de prevención de delitos por medio de la inteligencia policial. El sistema de inteligencia policial consiste en recopilar y analizar información sobre la delincuencia para prevenir actos criminales, anticipándose a la posibilidad que ocurran. La profesionalización de las policías, el uso de tecnologías de la información, es una herramienta clave para el combate a la delincuencia. Aparecen también un poco más de manera más relevante la figura de los peritos, que son expertos autorizados para investigar con métodos científicos y tecnológicos, buscan obtener información certera sobre lo que realmente ocurrió durante un delito y actúa como agente investigador experto en alguna ciencia, arte u oficio. Y su testimonio tiene carácter de prueba y puede ser llamado a declarar durante el juicio. Puede ser de parte de
del Ministerio Público o igualmente de la víctima o del procesado. Durante la investigación, el Ministerio Público o la policía podrán solicitar peritajes para aclarar las circunstancias del delito y con ese punto de vista poder determinar la responsabilidad del inculpado. Cualquier participante de un juicio puede tener como consultor a un perito para apoyar sus argumentos, quien lo podrá acompañar en las audiencias. Con las conclusiones del perito se elabora un informe pericial que se integra a la carpeta de investigación. El informe no tiene carácter de prueba porque lo importante es la declaración oral del perito durante el juicio oral, por lo que deberá comparecer para declarar ante el tribunal. Lo diferente del proceso anterior, en el que solamente se presentaba en documento y no había posibilidad de hacer algunas preguntas respecto a la interpretación, la forma de elaboración del trabajo al perito y algunas interrogantes que pudieran surgir. La prueba científica que emiten estos peritos sirve para esclarecer los hechos y es un elemento fundamental para conocer la inocencia o culpabilidad del acusado. Existe la figura también de los defensores. Se encarga de la defensa legal del imputado. Puede ser un abogado particular contratado o un defensor público que proporciona por ley el Estado. La reforma constitucional estableció que el defensor deberá ser licenciado en Derecho con cédula profesional y debe tener conocimiento sobre el nuevo proceso penal acusatorio. Antes el imputado podía ser representado por una persona de confianza, que en la mayoría de los casos no era un abogado, situación que generaba violaciones a sus derechos al no garantizarle el acceso a una defensa adecuada. El imputado puede solicitar un defensor desde el momento en que se le detiene y declarar solo cuando su defensor esté presente. Un poco más parecido al sistema anglosajón. Algunas de las obligaciones del defensor para con su defendido son entrevistarse con el imputado para conocer directamente su versión de los hechos, para asesorarlo sobre la naturaleza y las consecuencias de los actos por los que se le acusa, acompañarlo y asistirlo jurídicamente cuando rinda su declaración y en cualquier otro acto o audiencia, exponiendo sus alegatos, mostrando sus pruebas y cuestionando las del acusador. También analizará la carpeta de investigación del Ministerio Público para constar con elementos para la defensa. También debe juntar y ofrecer las pruebas necesarias para demostrar sus argumentos de defensa, promover mecanismos alternativos de solución de controversias o formas anticipadas de terminación del proceso oral penal, mantener informado a su defendido y guardar el secreto profesional en el desempeño de sus funciones. Si el imputado se tratara de una persona indígena que no hablara el español incluso, el Estado debe garantizar una buena defensa, que es para que se conozcan los usos y costumbres del pueblo indígena al que pertenece y en su caso la lengua a que corresponda. El nuevo sistema de justicia penal instruye al Ministerio Público y al defensor a coordinarse en busca de la verdad, procurando el mayor bien social. Por eso promoverán siempre el mejor arreglo para sus representados, ya sea en el juicio o en las medidas alternas a este, y en el caso del Ministerio Público, este compromiso con la verdad la obliga a informar a la defensa en caso que se encuentre una prueba que resulte a favor del acusado. Este fenómeno también se ve en la cuestión anglosajona. Algo importante es contar con un defensor, no limita el derecho del defendido a intervenir, a hacer peticiones directamente al juez y a hacer comentarios durante el juicio. Incluso el imputado está protegido también por un juez que, de considerar que el abogado es deficiente o carece de conocimiento y habilidad para operar el nuevo sistema de justicia, podrá ordenar relevarlo poniendo a consideración del imputado un nuevo nombramiento, o el juez le proporcionará un defensor público. Esta situación ya la vivimos actualmente. El Ministerio Público es otra figura que ha cambiado en su postura a diferencia del sistema anterior. Sigue siendo el encargado de investigar los delitos y llevar a juicio a quien se considere responsable de estos. Conduce la investigación y coordina a los policías y a los servicios periciales. Cuida los intereses de la sociedad al perseguir los delitos y vigila que en toda investigación se respeten los derechos humanos. Es quien debe demostrar la existencia o no de un delito y la responsabilidad de quien lo cometió.
Puede solicitar las medidas cautelares como fianza, arresto domiciliario, medidas de control electrónico, arraigo y prisión preventiva. Debe instruir a los policías sobre la legalidad y valor de las pruebas recolectadas, así como las demás actividades que realicen dentro de la investigación. Cuando cualquier sujeto que intervenga en un juicio tenga en riesgo su vida o integridad corporal, el Ministerio Público será encargado de garantizar su seguridad. Los jueces tenemos una variación importante respecto al sistema anterior. Siguen teniendo la responsabilidad de impartir justicia, deben hacerlo de manera pronta, completa e imparcial, y garantizando el Estado de Derecho y contribuir a fortalecer la democracia. Los jueces deben respetar y garantizar los derechos de los que intervienen en el juicio. También deben en todo momento guardar la confidencialidad de los asuntos y no deben presentar en público al imputado como culpable si aún no ha sido condenado. En el nuevo sistema penal acusatorio existen varios tipos de jueces. A todos ellos se les llama de forma general órgano jurisdiccional y dependiendo de la etapa del procedimiento participan en él. Y estos son el juez de control, el tribunal de enjuiciamiento, el juez del tribunal de alzada y el juez de ejecución. Con esta especialización se aumenta la calidad de los procedimientos penales. El juez de control, en primera instancia, es el que se interviene desde el principio de la investigación y hasta el inicio del juicio. Entre otras funciones, el juez de control es el encargado de ver lo relacionado con la legalidad de la detención. Dependiendo de las pruebas, determina si una persona debe ir o no a juicio y decide las medidas cautelares para asegurar que no se escape el imputado o se ponga en peligro la seguridad de las personas, especialmente el de la víctima. También autoriza la aprehensión de una persona, su comparecencia ante un juez y las autoridades judiciales en una investigación, como puede ser órdenes de cateo, la exhumación de cadáveres, la intervención de comunicaciones privadas y la intervención en la correspondencia, la toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello y el reconocimiento o examen físico de una persona. Por su parte, tenemos al juez de control, que también aprueba los acuerdos en los mecanismos alternativos de solución de controversias. Existe también el Tribunal de Enjuiciamiento, donde está integrado por 1 o 3 jueces, que son los responsables de llevar el juicio y dictar sentencia. Tienen entre sus atribuciones citar a las partes a la audiencia de juicio, presidir el debate, decretar los recesos y suspender la audiencia si es necesario, y ordenar los aplazamientos que se requieran. Este tribunal debe precisar directamente lo que los testigos y peritos tengan que manifestar para poder emitir una sentencia. El juez también impide las intervenciones que estén fuera de lugar y porque sean violentas, ofensivas o vayan contra la armonía del juicio. Aquí podemos ver que no se permite agredir a los testigos, al perito o al mismo imputado o incluso a la víctima, como sucede en los programas de televisión. Y cuidan que se respete la disciplina en la audiencia. Deben explicar públicamente toda sentencia que realicen de manera oral, exponiendo sus fundamentos legales y los razonamientos para llegar a esta decisión. Es el que fija las penas e indicará en qué forma deberán repararse el daño. El tribunal de alzada es otra parte del proceso oral donde existe 3 magistrados y se encargan de recibir las inconformidades del imputado o la defensa sobre las decisiones de los jueces. También puede reconocer la inocencia del sentenciado si surgen pruebas que demuestren que no existió el delito por el que se le condenó o que el sentenciado no participó. Puede anular la sentencia cuando ya se ha condenado a las personas por el mismo hecho delictivo y si se elimina la ley que lo condenó o se modifica la pena aplicando la más favorable al sentenciado. Tenemos también al juez de ejecución, quien es el encargado de supervisar que la sentencia se cumpla en los centros penitenciarios con apego a la ley y a los derechos humanos. Antes el Poder Judicial no tenía la responsabilidad de dar seguimiento a lo que ocurría una vez que se dictaba sentencia. Puede cambiar los términos de la sentencia, por ejemplo, disminuirla por buena conducta y decidir sobre las solicitudes o liberación anticipada. Con eso podemos ver que sí, efectivamente, se vigila lo que pasa después con el procesado.
o condenado. Conocerá los índices o impugnaciones que surjan con motivo de la estadía del interno en el centro penitenciario, puede revocar los beneficios otorgados a un sentenciado y autorizar las peticiones de traslado que formulen internos o autoridades de otras entidades legislativas, federativas. El juez de ejecución debe asegurar que la pena o medida de seguridad se realice tal y como lo instruye la sentencia, así como modificar las penas y medidas de seguridad a partir de la información que la autoridad administrativa le demuestre sobre el comportamiento del sentenciado. También debe lograr el cumplimiento del pago de la reparación del daño y visitar los establecimientos penitenciarios cuando lo considere necesario. Es también su responsabilidad resolver en su audiencia oral las solicitudes de beneficios al sentenciado que requieran debate entre el Ministerio Público y Defensa o la presentación de pruebas, ordenar el cumplimiento de los acuerdos, declarar el término de las sanciones y en su momento entregar al sentenciado la constancia formal de libertad. Definitivamente vemos un procedimiento distinto al acusador, al inquisitor. Existe la figura de los facilitadores. Son profesionales cuya función es ayudar a la víctima y al imputado a encontrar soluciones alternas al juicio, para llegar a acuerdos y resolver sus conflictos de manera pacífica. La participación de facilitadores se realiza con base en reuniones entre víctima e indiciado, bajo los siguientes principios. Voluntariedad. Los involucrados asisten por decisión propia y libre de toda presión. El principio de información es donde el facilitador deberá explicar con claridad el procedimiento, así como sus consecuencias y alcance. El principio de confidencialidad se refiere a la información que ahí se trata no deberá ser divulgada ni utilizada en contra de los involucrados en el proceso penal. También tiene que tener flexibilidad o simplicidad para resolver de común acuerdo el conflicto a través de encuentros informales y cordiales. La imparcialidad en el facilitador deberá ser quien deberá tratar el asunto con objetividad y no tomar partido, deberá tener equidad, donde existan condiciones de equilibrio entre los participantes para lograr soluciones satisfactorias y duraderas. También tiene que tener dentro de esta figura la licitud, solo serán válidos los acuerdos que no violen las leyes, se deberá dirigir con honestidad, debiendo dejar de intervenir cuando sienta comprometida su imparcialidad y solicitando se asigne a otro facilitador. Tendrá que tener un enfoque diferencial y especializado con el fin de lograr la equidad entre los participantes y realizará, si es necesario, las adecuaciones pertinentes en la manera de lograr acuerdos si es que los participantes así lo aceptan. Ya por último tenemos al personal penitenciario, quien tiene como función promover la reinserción de los sentenciados a la sociedad. Para ello realiza un análisis de la conducta del interno y presenta propuestas ante el juez de ejecución. Este a su vez podrá otorgar beneficios que modifiquen esas condiciones o hasta la reducción de la pena. También podemos encontrar la figura de asesor jurídico, que es el abogado que se encarga de asesorar a la víctima o ofendido y puede ser un abogado particular contratado o un abogado gratuito proporcionado por el Estado. Esta figura es sumamente novedosa. Con la reforma constitucional, el asesor jurídico deberá ser licenciado en Derecho con cédula profesional, quien acompañará desde el inicio los intereses de la víctima y explicará en todo momento las situaciones jurídicas para que las víctimas entiendan su proceso y puedan, en última cuentas, tener voz y derechos en el procedimiento. Con esto podemos ver cómo se presenta este nuevo sistema con el fin de cubrir la necesidad social en la cual se estaba solicitando debido a la impartición de justicia y la desconfianza que existía, y con esto se busca que sea efectiva, honesta y que existan menos integrantes o personas que ingresen a los penales. Más adelante ya veremos, de acuerdo a la historia, si esto y en el transcurso del tiempo y la aplicación de las leyes se logra o no.